Rusia, comienzos del siglo XX. Un vasto imperio gobernado por un zar absoluto, marcado por la desigualdad extrema, el atraso económico y la represión política. En 1917, el viejo orden colapsó. En su lugar, emergió el primer estado comunista de la historia tras una serie de eventos que sacudirían el mundo entero. Este es el relato de cómo la Revolución Rusa transformó para siempre el destino del siglo XX. A principios del siglo XX, Rusia era uno de los imperios más extensos del planeta, gobernado por la dinastía Romanov desde hacía más de 300 años, y Nicolás II, el último zar, mantenía un poder autocrático. A pesar de su tamaño, Rusia era un país atrasado industrialmente. La gran mayoría de su población era campesina, muchos viviendo en condiciones de extrema pobreza. Las ciudades comenzaban a industrializarse, pero sin mejoras sociales. Largas jornadas, salarios bajos y ausencia de derechos laborales. En paralelo, la represión política era habitual. Cualquier disidencia era perseguida por la policía secreta, la Ojrana. Los partidos socialistas y anarquistas se desarrollaban en la clandestinidad. El Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, del que más tarde surgirían los bolcheviques y mencheviques, comenzó a ganar influencia entre trabajadores y estudiantes. En 1905, tras la humillante derrota de Rusia en la guerra contra Japón, estallaron protestas masivas. Cuando las tropas zaristas abrieron fuego contra manifestantes pacíficos en San Petersburgo, dando lugar al Domingo Sangriento, encendieron una ola de huelgas, motines y levantamientos en todo el país. Nicolás II se vio obligado a hacer concesiones. Creó la Duma, o Parlamento, que tenía una influencia limitada. Permitió cierta libertad de prensa y legalizó sindicatos. Sin embargo, estas reformas fueron parciales y rápidamente neutralizadas. La semilla de la revolución, sin embargo, ya estaba plantada. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Rusia se unió a la Triple Entente contra Alemania y Austria-Hungría. Pero la guerra fue desastrosa para el Imperio ruso. Millones de soldados murieron o desertaron. La falta de alimentos, la inflación y el desgaste social se intensificaron. La figura del zar se deterioró aún más cuando decidió tomar el mando directo del ejército, dejando el gobierno en manos de su esposa, la zarina Alejandra, y de su consejero místico, Rasputín. Su influencia y escándalos personales desprestigiaron aún más a la monarquía. Para 1917, el hartazgo era generalizado. El ejército se desmoronaba, las fábricas disminuyeron la productividad y el hambre se apoderaba de las ciudades. El sistema estaba al borde del colapso. En marzo de 1917, las huelgas en Petrogrado se multiplicaron. Las mujeres trabajadoras, en el Día Internacional de la Mujer, iniciaron protestas por pan y condiciones dignas. Pronto se unieron obreros, estudiantes y soldados. La represión falló. Parte del ejército se negó a disparar contra los manifestantes y se pasó al bando revolucionario. El zar intentó volver desde el frente, pero fue interceptado. Sin apoyo político ni militar, Nicolás II abdicó el 15 de marzo de 1917. El gobierno provisional, liderado por Alexander Kerensky, prometió reformas, pero mantuvo a Rusia en la guerra y no resolvió los problemas clave: tierra para los campesinos, pan para las ciudades y paz para el país. Esto generó una creciente desconfianza. En abril, Vladimir Lenin, líder del ala bolchevique del Partido Socialista, regresó del exilio con apoyo alemán. Su consigna fue clara: paz, pan y tierra. Los bolcheviques rechazaban al gobierno provisional y buscaban transferir todo el poder a los soviets. Durante los meses siguientes, el apoyo a los bolcheviques creció entre obreros y soldados, mientras los intentos del gobierno provisional por controlar la situación fracasaban. El intento de golpe del general Kornilov en agosto solo fortaleció a los bolcheviques. El 25 de octubre de 1917, los bolcheviques lideraron una insurrección armada en Petrogrado. El asalto al Palacio de Invierno, sede del gobierno provisional, fue casi incruento. Kerensky huyó y los bolcheviques tomaron el control. Se instauró un nuevo gobierno encabezado por Lenin, con apoyo de Trotsky y otros dirigentes bolcheviques.
El Congreso de los Soviets aprobó los primeros decretos: salida inmediata de la guerra, reparto de tierras y control obrero de las fábricas. Pero la toma del poder no fue reconocida por todos. Comenzaba una nueva etapa: la guerra civil. Entre 1918 y 1921, Rusia se vio envuelta en una brutal guerra civil entre el Ejército Rojo, es decir, los bolcheviques, y el Ejército Blanco, formado por monárquicos, liberales, antiguos oficiales zaristas y apoyado por potencias extranjeras como Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Japón. La guerra fue feroz. Las ciudades cambiaban de manos, los asesinatos políticos eran comunes y la población civil sufría hambrunas, epidemias y represalias de ambos bandos. El Ejército Rojo, dirigido por León Trotsky, se impuso gracias a su disciplina, organización y control del centro industrial del país. En 1920, los blancos fueron derrotados en casi todo el territorio. En 1921, la victoria bolchevique era definitiva. La Revolución Rusa tuvo repercusiones profundas, tanto dentro como fuera del país. En 1922 se fundó oficialmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, el primer estado comunista del mundo. El régimen implementó el comunismo de guerra, expropió tierras y fábricas, nacionalizó la banca y eliminó a la oposición política. La monarquía fue exterminada. El zar Nicolás II y su familia fueron ejecutados en 1918. A nivel global, inspiró movimientos comunistas en Europa, Asia y América Latina. La Revolución de Octubre se convirtió en símbolo para millones y en una amenaza para los gobiernos conservadores. Tras la muerte de Lenin en 1924, se inició una lucha por el poder que acabaría con el ascenso de Joseph Stalin. Lo que había comenzado como una revolución obrera acabaría convirtiéndose en una dictadura autoritaria, marcada por purgas, gulags y represión. Más de un siglo después, la Revolución Rusa sigue siendo objeto de estudio, debate y controversia. Fue el fin de una era y el comienzo de otra. Si el video te gustó, dale me gusta y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.